Muy buenas tardes, mi nombre es Gilberto Hernández, qué bueno que me acompañen. Vamos a hablar esta tarde de Tonantzin. ¿Quién es Tonantzin? Tonantzin es la Virgen de Guadalupe. Estamos ya como mexicanos acostumbrados que cada 12 de diciembre se celebra aquí en México la aparición de la Virgen de Guadalupe, y como un recordatorio así facilito y rapidito, recordamos que Juan Diego iba a buscar quien curara a su tío Bernardino, y en el camino se encuentra con una aparición sobrenatural. Era la Virgen de Guadalupe. Tengo entendido que fueron 3 apariciones, son los días de la romería que le llaman. Y en la última aparición, él le pide una señal para que le crean los sacerdotes, los frailes de ese tiempo, que se le había aparecido y que la Virgen quería que se le hiciera un altar en ese lugar. Pero le pide una señal. ¿Cuál es la señal? Bueno, pues que le da rosas en esta temporada que no es de rosas. Se le aparecen las rosas, y en el ayate la figura de la Virgen de Guadalupe va con los frailes, con los sacerdotes de ese tiempo, les enseña las rosas sin que él se enterara. Ya llevaba la imagen de la Virgen de Guadalupe. Esa es la historia bonita de la película. Yo recuerdo películas con Valentín Trujillo que él hacía de Juan Diego. Entonces, desde niños nos han metido en la mente y en la religión que esa es la historia oficial de la Iglesia Católica. Ahora vamos a la realidad y les voy a contar mi experiencia que yo tuve. Una vez yo trabajaba en un supermercado, me bajo en Manhattan, que iba a una tienda, y pongo a Pedro Cepsep en una radio en conversa, y escucho que la Virgen de Guadalupe no era verdadera, sino que había sido pintada por una persona. Yo la verdad me impresioné mucho con eso, porque yo no lo creía. Yo pensaba, ¿cómo es posible si yo toda mi vida en México como católico he creído en las apariciones de la Virgen? Entonces me fui a la biblioteca. En la biblioteca que están los que han vivido, los que viven en Estados Unidos, en la 82 de Queens, hay una biblioteca que presta libros. Yo viví en Queens, entonces tenía la tarjeta de Queens, aunque vivía yo en el Bronx, y fui y me traje muchos libros, pero muchos libros de la aparición de la Virgen de Guadalupe. La sorpresa que me llevé en los libros decía que no había habido ninguna aparición, porque en ese tiempo tanto el virrey de España como los encargados de la religión católica, los frailes, daban un reporte al rey de España. Y en ese reporte no había ninguna aparición de ninguna virgen. La verdad me dejó muy impresionado. Busqué muchos libros, leí mucho acerca de la aparición, que no era aparición, y me sentí muy decepcionado. Con el tiempo seguí estudiando lo de la Virgen de Guadalupe. Yo quiero compartir unos pequeños apuntes que tengo con ustedes. Un saludo para mi prima Alejandra, allá en los Estados Unidos, y para todas las personas de mi pastor Carlos Rivera. Un saludo también para él y para toda la congregación, donde fui muy contento, muy feliz estando allá. Tonantzin fue una importante diosa, madre mexicana venerada en el cerro del Tepeyac. La asociación y la fertilidad y la creación de un culto, ya le hacían sacrificios y la traían hacia ellos. De muchas partes le llevaban obsequios, porque era muy venerada en ese tiempo. Se volvió un sincretismo donde los fieles continuaban llevándoles
presentes a Tonantzin, a la Virgen, fusionada la devoción prehispánica con la católica, con la figura de la Virgen de Guadalupe, que se convirtió en la madre espiritual de México. Madre de dioses, era considerada la madre de los dioses y la tierra, con nombres como madre o madrecita, o Yatehuatli, la jefa anciana, Cihuacuatla, serpiente de mujer. El significado, sus nombres en náhuatl significa nuestra madre y nuestra madrecita, con gran cariño y devoción. El sincretismo, aunque Tonantzin era un término genérico para las diosas madres, así era conocida también como Coatlicue. El Tepeyac era el centro de culto de esta imagen en el cerro del Tepeyac, en las afueras de la antigua Tenochtitlan. Era un sitio ancestral de peregrinación dedicado a Tonantzin. Mucho antes de la llegada de los españoles, las festividades se celebraban en las fiestas de Tititle el fin de diciembre a principios de enero, trayendo a gente de varias partes, pero no llegaban solos, llegaban con sus ofrendas. Después de la conquista, los españoles derrumbaron el templo de Tonantzin, ¿sí?, y pusieron un nuevo templo para poner a la Virgen nueva, a la Virgen de Guadalupe, siguiendo la práctica de edificación, la devoción y la persistencia de los conquistadores. Los españoles demolieron el templo de Tonantzin y construyeron una iglesia para la Virgen de Guadalupe. Yo recuerdo un poquito cuando fui con América y recorrimos no solamente el templo, sino también afuera, que es muy grande el templo, y había unas ermitas pequeñas donde todavía tiene el letrero que dice: no se aceptan indios. Eso está ahí. Lástima que no saqué ninguna foto, pero así decía, esas ermitas solamente eran para los españoles. Todavía existen. Si usted va a México, no solamente vaya a la capilla, a donde está el templo grande, el templo mayor, sino también camine y vea las capillas, donde están hechas de muchos, muchos años. La tradición narra que la Virgen se apareció a Juan Diego en 1531, dejando esa imagen impresa en la tilda de Juan Diego. El sincretismo de la figura de la Virgen de Guadalupe es un fundamento de la devoción guadalupana en México. Representa la continuidad de la veneración de la Madre Divina. Hay que recordar también que ellos ya traían una imagen de la Guadalupe de Extremadura, de España. Eso no es nuevo, no para nada. Solamente que aquí vinieron más que nada a hacerla en nuestra forma, en nuestra manera, los colores. Si usted se fija hasta abajo, tiene los colores de la bandera, cuando en realidad todavía no existía México como nación, menos la bandera. En las primeras estampas de la Virgen de Guadalupe, si usted las busca, encontrará la Virgen de Guadalupe con corona. Así eran las imágenes antiguas de la Guadalupe. A hoy ya no tiene corona. ¿Qué le pasó a la corona? ¿Se le desapareció? No sé. Pero ya no tiene corona. Y en los primeros estampados sí tiene corona. No solo eso, la imagen de los cultos más grandes de México, sino también se ha convertido en un ícono de la cultura popular mexicana, y el cual forma parte la identidad y la nacionalidad, ¿sí? Llamándose la Madre de Dios, se le aparece
en el monte del Tepeyac a Juan Diego para compartir un mensaje de lo que ya habíamos hablado antes, de la Nueva España. Sin embargo, diversos apuntes revelan quién es el verdadero autor de esa imagen. Viene siendo Marcos Zipac de Aquino. Ese es el verdadero pintor a quien le debemos la imagen de la Virgen de Guadalupe, Marcos Zipac de Aquino. ¿Quién es Marcos Zipac? Nació el 4 de junio, más o menos por 1517, creado dentro de la educación católica. Estaba casado con Lucía Juárez, con quien tuvo 3 hijos. Diversos historiadores, Marcos Zipac, su oficio era escribano. Normalmente se podría decir que Lacuilo era un artista plástico que se dedicaba a pintar cuadros hermosos y realistas llenos de colores. Además, se le atribuye el cuadro de la Virgen y también el escudo de Santo Tomás de Aquino. Se cree que murió en el siglo XVI. Marcos Zipac era un pintor y creo lo que ha sido y ha sido hasta hoy un engaño popular de la Iglesia Católica. La Virgen de Guadalupe, en 1531, en el que se tiene registrada la aparición de la Virgen, según la Iglesia Católica, ya que ellos guardaban los manifiestos más rigurosamente. Fray Francisco Bustamante, integrante de los franciscanos, en 1556, sostuvo que la imagen de la Virgen era autoría de Marcos Zipac de Aquino. O sea, este señor, este fraile, Francisco Bustamante, integrante de los franciscanos, lo decía. ¿Quién era realmente el autor de la pintura? A raíz de ello, y diversos científicos e historiadores han hecho estudios a la imagen. Sin embargo, las opiniones varían, aunque uno de los argumentos más contundentes es la investigación de Augusto Vallejo de la Villa. Este historiador dice, encontró los recursos suficientes para construir la biografía del pintor, donde encontró que lo menciona varias veces como el indio Marcos. Y a él se le atribuye la imagen, además el autor de la verdadera imagen en la conquista. Bernardo Díaz del Castillo reconoció a Marcos Zipac como uno de los pintores autóctonos y excelentes de la época. En una ocasión, el restaurador José Antonio Flores, quien ha sido contratado en diversas ocasiones para restaurar la imagen, asegura que ha sido creada ninguna aparición. Como el abad de la Basílica de Guadalupe, hay un sacerdote que no era cualquiera, sino el abad era el administrador de la Basílica de Guadalupe. Me acuerdo bien su nombre, era José Schulenberg, quien él declaró antes de morir, ordenó hacer un peritaje donde se encontró que es una pintura hecha a base de cochinilla negra extraído de ocote y sulfato de calcio. Guillermo fue el abad de la Basílica de Guadalupe. Siendo José Schulenberg, reconoció que no hay la existencia de un indio Juan Diego. No ha sido demostrado, ni tampoco se demostró la aparición de la Virgen de Guadalupe. Esto provoca la caída de José Schulenberg como el abad de la Basílica. Recordemos también a un cardenal de los más oscuros que ha tenido la Iglesia Católica aquí en México, como es, y no oscuro por su piel, sino oscuro por el paso de ser cardenal de México.
el cardenal gasolinero, porque tenía una cadena, o tiene una cadena de gasolinerías y también de edificios millonarios, que es Norberto Carrera Rivera. Él hizo que destituyeran a José Schulenberg como abad de la basílica. Fue el último abad y quitaron ese título, ya no se usa, pero gracias a Norberto Rivera destituyeron a José Schulenberg. ¿Sí? Qué triste. José Schulenberg falleció el 20 de julio del 2009. José Schulenberg dijo: Juan Diego era un símbolo, no una realidad, y que se canonice sería el reconocimiento de un culto, no el reconocimiento de la existencia física y real de una persona. Los hijos recogen la leña y los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Esto lo dice Jeremías 7:18. Después vamos a hablar de quién es la reina del cielo. En este caso, no es la Virgen María, sino es la segunda parte de Tonantzin, la Virgen de Guadalupe, reina del cielo. Muchas gracias por estar conmigo en esto que es el 12 de diciembre y que la mayoría de los mexicanos celebran la aparición de la Virgen de Guadalupe. Pero nosotros bien sabemos que esa aparición no existe. Mi nombre es Gilberto Hernández. Muchas gracias. Hasta la próxima. Se busca un corazón que sepa distinguir los tiempos y sepa cuándo ser violento para alcanzar